Muy buenos días con todos los presentes. Los saludamos desde Telesalud del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza del Ministerio de Salud para darles la bienvenida a la telecapacitación Semana de la Maternidad Saludable, Importancia del Control Prenatal, dirigida por nuestro ponente, el doctor Estefano Arévalo Fernández, médico asistente del Departamento de Ginecología y Obstetricia del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza. Asimismo, invitamos a cada uno de los participantes a realizar sus preguntas en el apartado de chat de Zoom para ser respondidas al final de la ponencia. Bienvenida, estimado doctor Arévalo. Es un honor tenerlo el día de hoy con nosotros. Le doy el pase para el desarrollo del tema. Adelante, por favor. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días con todos. Antes que nada, volver nuevamente a darles la bienvenida en esta semana tan importante que es para nosotros, que es la Semana de la Maternidad Saludable, Segura y Voluntaria. También, asimismo, hacerle llegar un caluroso saludo y cariñoso saludo por parte del Servicio de Obstetricia del Departamento de Obstetricia del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza. Quien habla es el médico especialista en ginecología y obstetricia, el doctor Estefano Arévalo Fernández, perteneciente al staff del servicio de obstetricia del Hospital Loaiza, y el día de hoy vamos a hablar con todos ustedes y todas ustedes acerca de la importancia del control prenatal. Entonces, comencemos hablando acerca de qué es el control prenatal. Bueno, mamá, el control prenatal es básicamente una estrategia sanitaria, es un conjunto de conductas médicas que utilizamos con la finalidad de mantener el bienestar de la mamá y de tu bebé durante todo el proceso de gestación. Es decir, nosotros buscamos como objetivo el que tengamos que velar por un embarazo feliz y seguro sin presencia de posibles complicaciones, ya que durante estas consultas, que son tus controles prenatales, nosotros identificaremos los probables factores de riesgo que tengas para que estos factores de riesgo los podamos evitar y de esa forma no haya complicaciones durante tu gestación. Es por eso que durante los controles prenatales nosotros te brindamos una educación oportuna, no solamente a ti, sino también la participación de la familia para fomentar el autocuidado hacia tu persona durante toda tu gestación. ¿Sabías que los controles prenatales son una estrategia mundial, la cual el organismo, el principal organismo de salud a nivel mundial, que es la Organización Mundial de la Salud, menciona que para que yo te pueda catalogar como una gestante que ha llevado controles prenatales adecuados, mínimo deberías haber tenido durante toda tu gestación 5 controles prenatales? Y de acuerdo a cada país y a las especificaciones de sus poblaciones, por ejemplo, la población como la nuestra, el Ministerio de Salud cataloga que para yo poder catalogarte como una gestante que ha recibido controles prenatales adecuados, tienes que tener un mínimo de controles durante toda tu gestación de 6 controles prenatales. Ahora, yo sé que también en esta reunión nos acompañan muchas mamitas que tienen también a sus hijas adolescentes que también están embarazadas. En el caso de ellas, como mínimo, deberían tener aproximadamente 7 controles prenatales según el Ministerio de Salud de nuestro país. ¿Y cuál va a ser la periodicidad de estos controles prenatales? Si eres una gestante que no se ha catalogado con factores de riesgo, vas a tener la siguiente periodicidad de controles prenatales. Cuando estés en edades gestacionales entre 0 a 28 semanas, tus controles prenatales serán cada 4 semanas. Es decir, en el consultorio con tu médico especialista, con el médico general o con tu obstetriz, te citarán de forma mensual hasta las 28 semanas. A partir de las 28 semanas de edad gestacional hasta las 36 semanas de edad gestacional, te citaremos en el consultorio para tu control prenatal cada 14 días, es decir, cada 2 semanas. Y a partir de las 37 semanas de edad gestacional, que para nosotros es que ya tienes tú una gestación a término con un bebito que no es prematuro, sino es un bebito a término, te citaremos de forma semanal o cada 7 días hasta el momento de tu parto. Si eres una gestante,
que ha tenido tan solo 6 atenciones, la primera atención la debes haber tenido que recibir antes de las 14 semanas. La segunda atención la tendrás que recibir entre las 14 a 21 semanas. La tercera atención entre las 22 a 24 semanas y la cuarta atención entre 25 a 32 semanas. La quinta entre las 33 a 36 semanas y la sexta entre las 37 a 40 semanas. Doctor, ¿solamente debo tener estas 6 atenciones? No. De acuerdo a los factores de riesgo que tú presentes y que nosotros logremos identificar en tu primer control prenatal o factores de riesgo que aparezcan en los próximos controles prenatales, estos controles prenatales pueden cambiar de periodicidad y pueden aumentar en su número. Ahora hablemos de la primera consulta prenatal. ¿Y por qué vamos a hablar de la primera consulta prenatal? Porque se podría decir que es la consulta prenatal o la atención prenatal más importante de todos tus controles prenatales. Esta primera consulta prenatal se tendría que realizar antes de las 14 semanas, ya que nos permite identificar de forma segura cuál es tu edad gestacional, ¿no? ¿Cuándo yo debo acudir a mi primer control prenatal? Cuando exista un retraso menstrual y cuando tú confirmes tu embarazo mediante una ecografía o mediante una prueba de orina o de sangre llamado HCG, que es básicamente una hormona que aumenta durante la gestación y solamente se hace positiva durante la gestación. Es decir, que si tú sospechas que estás embarazada porque tienes un retraso menstrual, y te has sometido a una prueba de descarte de embarazo, ya sea la sanguínea o sea la de orina, y esta haya dado como prueba positiva, debes acudir a realizarte tu primer control prenatal. Asimismo, si te realizaste una ecografía en la cual se evidenció presencia de una gestación, también debes acudir a tu primer control prenatal. Preferiblemente, cuando acudas a tu primer control prenatal, no debes ir sola. Es mejor que vayas junto a tu pareja. Pero si es que tu pareja no podría acompañarte en ese momento, podría ser otro acompañante elegido por ti, ya sea un familiar o una amistad. Pero lo ideal sería que sea con tu pareja. Ahora, una pregunta que muchas veces nos realizan las mamitas es, ¿quién debería hacer mis controles prenatales? Ya que no en todos los establecimientos de salud contamos con especialistas en ginecología y obstetricia. Entonces, si tu primer control prenatal tú lo realizas en un establecimiento del primer nivel, ya sea un puesto de salud o un centro de salud, lo puedes realizar si es que este centro de salud tiene como especialista un médico ginecobstetra. Este primer control prenatal será realizado por este especialista. Pero si este establecimiento de salud no tiene un médico ginecobstetra, lo puede ser realizado por un médico general, un médico cirujano, puede ser realizado por un personal de obstetricia, como un personal también de enfermería. Solamente en los establecimientos de segundo nivel, como los hospitales, siempre se realizará el control prenatal por un médico ginecobstetra. ¿Y qué es lo que tienes que saber? ¿Qué es lo que va a suceder en tu primer control prenatal? La duración promedio de tu primer control prenatal es el control que dura más tiempo de todo el resto de controles. Va a tener una duración promedio de 30 minutos y no deberá disminuir de un mínimo de 20 minutos. Este primer control es tan importante porque se va a elaborar tu historia clínica materno-perinatal. Y en esta historia clínica materno-perinatal es donde nosotros apuntaremos tu filiación, es decir, tus datos personales, los antecedentes ginecobstétricos que tengas, calcularemos la edad gestacional exacta. Asimismo, te diremos cuál será tu fecha probable de parto. Vamos a tomar tus funciones vitales, entre ellas tu pulso, es decir, tu frecuencia cardíaca, tu frecuencia respiratoria, la temperatura con la que estás llegando a tu primer control prenatal y de forma muy importante, la presión arterial con la que estás llegando a tu primer control prenatal. Asimismo, te haremos las medidas antropométricas, es decir, tomaremos tu peso y tu talla y también calcularemos tu índice de masa corporal, ya que todos estos datos que he mencionado anteriormente nos servirán para poder nosotros identificar factores de riesgo que podrían causar patologías que compliquen tanto tu salud como también el bienestar de tu bebé. Esta famosa historia clínica materno-perinatal es la que muchas mamitas ya conocerán como carnet perinatal.
Asimismo, durante el primer control prenatal te haremos dos tipos de exámenes físicos, un examen obstétrico y un examen ginecológico o valoración ginecológica. En el examen obstétrico básicamente mediremos, si es que así lo requiere, tu altura uterina, te diremos en qué posición está tu bebé, te diremos cuántos números de bebé tienes y te haremos escuchar los latidos cardíacos de tu bebé. Y si así verificamos que tu gestación está un poquito más avanzada, también te consultaremos acerca de los movimientos de tu bebé. Es importante también porque en esta historia clínica materno-perinatal, registraremos nosotros el incremento de la altura uterina y la ganancia de peso de acuerdo a las gráficas que nos da el CLAP, ¿ya? Que es el Centro Latinoamericano Perinatal, perdón, en el cual nos da gráficas y nos dice cuánto es lo que deberías tú aumentar según altura uterina con respecto a tu edad gestacional, como cuánto deberías ganar de peso de forma semanal de acuerdo a tu edad gestacional. Asimismo, haremos una valoración ginecológica. Te haremos un examen de mamas completos, te haremos un examen ginecológico completo, en el cual nosotros examinaremos la parte de tu zona genital con la finalidad de buscar probables complicaciones o probables patologías que puedan alterar tu parto. Si es que al final la conclusión de toda tu gestación es un parto vaginal, como por ejemplo presencia de varices, presencia de condilomas o lo que conocemos frecuentemente como verruguitas, o si existe algún tipo de malformación en el canal vaginal que no permita que vayas a tener un parto por vía vaginal. Asimismo, realizaremos el tacto vaginal para ver cómo es la morfología de tu útero, si encontramos masas a nivel de anexos, es decir, masas a nivel de ovarios, cómo está tu cuellito, y si también existen algún tipo de alteración morfológica, quiere decir en la estructura del canal vaginal que podría complicar un probable parto vaginal. Asimismo, haremos una especuloscopía vaginal en el cual identificaremos si estás tú frente a un síndrome de flujo vaginal, lo que llamamos frecuentemente como descenso. Asimismo, podremos realizar un Papa Nicolau. Doctor, no vine preparada para realizarme la valoración ginecológica en esta primera consulta. ¿Podemos diferir dicha evaluación? Sí la podemos diferir para el siguiente control prenatal, el segundo control prenatal que se debería realizar como máximo 15 días después del primer control prenatal. Ahora, mamita, no te vayas a asustar si te entregamos una cantidad de serie de exámenes que te vas a realizar en tu primer control prenatal. Estos exámenes se llaman batería de gestante y son los exámenes de sangre basales que nosotros necesitamos para poder identificar cuál es tu estado general, el estado con el que tú llegas al inicio de tu gestación. Y también nos permite identificar algún tipo de patología que probablemente no lo hayas tú identificado antes de quedar embarazada y de esa forma poder diagnosticarlo a tiempo. Dentro de los principales exámenes de sangre basales que te vamos a solicitar está el grupo sanguíneo y factor, ya que la incompatibilidad entre tu grupo sanguíneo y el de tu bebé muchas veces puede causar problemas en el bienestar de tu bebé durante su crecimiento en la gestación. Vamos a solicitarte una hemoglobina, un examen completo de orina y si éste tiene resultado patológico o alterado, solicitaremos también para la confirmación de una probable infección urinaria un urocultivo y un antibiograma. Asimismo, te pediremos lo que llamamos los serológicos, es decir, las principales exámenes que nos dan diagnóstico de patologías de transmisión sexual, como la serología para los LUES, quiere decir la sífilis, examen para detectar HIV, virus de inmunodeficiencia humana, exámenes para detectar antígeno australiano, es decir, infección por virus de la hepatitis B. Asimismo, te solicitaremos exámenes para ver cómo está tu glucosa basal y de esa forma poder detectar si nos encontramos frente a una mamá que está viniendo con algún tipo de alteración metabólica en los azúcares en la sangre, como por ejemplo una diabetes, una resistencia a la insulina o una prediabetes. Asimismo, te solicitaremos uricreatinina para ver cómo está tu funcionamiento renal y te solicitaremos una ecografía obstétrica si aún no la tienes para poder calcular tu edad gestacional o ver la morfología de tu bebé.
Doctor, ¿cuántas veces me van a medir la hemoglobina durante los controles prenatales? Te vamos a medir 3 veces durante tu gestación y una cuarta vez después de tu parto. La primera medición de tu hemoglobina se va a realizar durante tu primer control prenatal. La segunda medición de tu hemoglobina se llevará a cabo al finales del segundo trimestre e inicios del tercer trimestre, es decir, entre las 25 a 28 semanas de edad gestacional. La tercera medición de tu hemoglobina es aquella y que nosotros llamamos la hemoglobina antes del parto. Esta se realizará entre las 37 y 40 semanas, porque vamos a tener una idea, una base de con cuánto de hemoglobina estás tú ingresando antes de dar tu parto. Y la cuarta medición de hemoglobina se llevará a cabo 30 días después del parto. Ahí finalizaremos la suplementación con los micronutrientes que nosotros te vamos a indicar y administrar durante toda tu gestación. Ahora, te presento, para muchos de ustedes esto no es novedoso, pero para las mamitas que sí están enterándose recientemente que están embarazadas e iniciarán su control prenatal, o las mamitas que están buscando un embarazo y no lo conocen, esta es la famosa historia clínica materno-perinatal. Esto es lo que conocemos nosotros como carnet perinatal y este carnet es el que te solicitaremos todas las veces que tú vayas a tus controles prenatales. La primera vez que tú asistas a tu primer control prenatal, nosotros te daremos este carnet de forma gratuita, porque esto no tiene ningún costo. La primera vez que tú vayas a tu primer control prenatal, el médico especialista o el personal de salud que esté a cargo de tu control prenatal lo llenará de acuerdo a tus datos personales que figuran en esta zona. Como observas, llenaremos tu dirección, dónde vives, tu teléfono, tu correo electrónico, el número de tu DNI, en qué te ocupas, cuál es tu edad, cuál es tu estado civil y tu grado de estudio. Asimismo, para nosotros es importante saber tus antecedentes obstétricos. Tú nos dirás en ese momento cuántas veces has gestado y cuántas de estas gestación lamentablemente terminaron en pérdidas tempranas, cuántas de estas gestaciones terminaron al final a término y cuántas fueron por parto por vía vaginal y cuántas fueron por cesárea. Y de todos estos partos, ¿cuántos bebés aún tienes vivos? ¿Cuáles no? ¿Cuál es el peso del recién nacido que nació con mayor peso con respecto a sus hermanos? Y si es que hubieron algunos partos que fueron prematuros, cuáles fueron aproximadamente sus pesos y en qué edades gestacionales. Asimismo, te pediremos que nos menciones cuáles fueron la situación de tu gestación anterior, por qué vía se terminó el parto, si fue un parto por vía vaginal o fue una cesárea. ¿No? Si recibió lactancia materna exclusiva y dónde fue el parto. ¿Fue un parto intradomiciliario, es decir, en casa, o fue un parto institucional? Obviamente, lo mejor, lo óptimo es que sea un parto institucional. También solicitaremos que nos brindes información acerca de tus antecedentes familiares, ya que hay algunas enfermedades que pueden pasar desde la primera generación de padres hacia hijos. Y tú también podrías tener alguna de estas enfermedades que no han sido detectadas, que podrían aparecer durante tu gestación y complicar tu gestación, tanto tu bienestar como el de tu bebé. También solicitaremos tus antecedentes personales y que nos menciones qué enfermedades han sido detectadas antes del inicio de tu gestación. Asimismo, apuntaremos los principales datos de tu gestación, como tus datos antropométricos, si es que has recibido alguna vacuna durante tu gestación, el tipo de sangre que tienes con el resultado del grupo y factor. También calcularemos de forma exacta cuál es tu edad gestacional, ya sea por tu última regla, si es que no hubiera duda, y si es que hubiera duda mediante tu primera ecografía que nos traigas. Asimismo, te diremos cuál va a ser la fecha probable de tu parto. También haremos una valoración y un tamizaje acerca de violencia de género, violencia sexual y depresión, el examen físico que ya te lo he mencionado y apuntaremos los exámenes laboratoriales de la primera batería de gestante del primer control en este carnet. Si nosotros vamos al revés, al reverso de dicho carnet, vas a encontrar esta tabla. Esta tabla básicamente es una tabla resumen que consiste en los principales datos del examen obstétrico que te vamos a realizar en todos tus controles prenatales. Asimismo, en esta tabla nosotros apuntamos la suplementación de los micronutrientes que estás recibiendo durante tu gestación y cuándo va a ser tu próxima cita para que nos podamos nuevamente ver en tu próximo control.
Asimismo, si nos dirigimos a la parte inferior de esta tabla, vamos a observar las gráficas que te mencioné. Estas son las gráficas que nos da el Centro Latinoamericano Perinatal, donde nosotros vamos a ir calculando y comparando el incremento de tu peso y el crecimiento de tu bebé según su altura uterina con respecto a tu edad gestacional. Ahora, otra pregunta muy frecuente de nuestras gestantes es ¿cómo debo suplementar mi embarazo? Ya que en la parte externa, en la vía particular, encontramos múltiples suplementos de micronutrientes para la gestación. Tres son los principales micronutrientes que tú debes suplementarte durante toda tu gestación y que son importantísimos para el crecimiento y el desarrollo de tu bebé: el ácido fólico, el sulfato ferroso y el calcio. El ácido fólico se te entregará desde tu primer control prenatal hasta las 13 semanas, antes de las 14 semanas de edad gestacional, y lo consumirás en dosis de 500 microgramos por día, es decir, 0,5 miligramos por día. ¿Cuál es la función del ácido fólico? Suplementarte de tal forma de que de esa forma nosotros evitemos que tu bebé tenga algún tipo de alteración en el sistema nervioso central durante su crecimiento. A partir de las 14 semanas de edad gestacional hasta el momento del parto, te suplementaremos con sulfato ferroso y ácido fólico. El sulfato ferroso en dosis de 60 miligramos por día y el ácido fólico en dosis de 400 microgramos por día, es decir, 0,4 miligramos por día. He aquí el dilema de muchas mamás. ¿Cuál suplemento de sulfato ferroso compro si es que tengo posibilidad de comprarlo? Ojo, ya está protocolizado cuál es la dosis que tú necesitas durante tu gestación. Y muchos de estos suplementos que tú logras adquirir en la calle o comprar en la calle no cumplen con los requerimientos que tú necesitas para suplementar tu gestación. El sulfato ferroso suele venir en dosis de 300 miligramos y dentro de esta dosis de 300 miligramos, 60 miligramos de hierro elemental, que es lo que tú necesitas en tu gestación. Doctor, tengo anemia, necesitas el doble de la dosis. Es por ello que antes de tú iniciar tu suplementación, en la parte externa a tus controles prenatales, debes consultar con tu médico de cabecera o tu médico ginecobstetra para que te mencione si está correcto el suplemento que estás tomando. Asimismo, te suplementaremos con calcio a partir de las 20 semanas de la gestacional y lo concluiremos esta suplementación hasta el parto en una dosis de 2000 miligramos por día, es decir, 2 gramos por día. Doctor, ¿y los demás controles prenatales para qué sirven? En los demás controles prenatales, ¿qué vamos a hacer además de seguir evaluándote de forma integral e identificando factores de riesgo para evitar complicaciones durante el resto de tu embarazo? Lo que nosotros hacemos es interrogarte acerca de los signos y síntomas de alarma que te voy a mostrar más adelante. Asimismo, haremos un control del aumento de tu peso. Tomaremos tus funciones vitales, principalmente la presión arterial, e identificaremos presencia de aumento de volumen en piernitas o en manitos o en cara o en abdomen, es decir, presencia de edemas. Asimismo, evaluaremos cómo va el crecimiento de tu bebé mediante la medida de la altura uterina, mediante la cinta obstétrica. Asimismo, interpretaremos si es que te hemos solicitado exámenes auxiliares o exámenes de laboratorio, interpretaremos los resultados y te los comunicaremos. Y evaluaremos tu edad gestacional mediante la escucha de los latidos cardíacos de tu bebé y también los movimientos fetales de tu bebé. Ahora, existen dos grandes puntos de quiebre dentro de los controles prenatales. Uno es a partir de las 28 semanas de edad gestacional y el otro es a partir de las 35 semanas de edad gestacional. A partir de las 28 semanas de edad gestacional, nosotros ya estamos en la capacidad de decirte si tu bebé está o no posicionado y en qué posición se encuentra. Si está de cabecita, si su espaldita está en el lado derecho, si su espaldita está en el lado izquierdo, si la presentación de tu bebé viene de potito o si viene transverso. Asimismo, te haremos escuchar los latidos cardíacos de tu bebito, monitorizaremos sus movimientos fetales y solicitaremos tu segunda batería de exámenes de gestante, que son muy similares a la primera batería.
Y es importante y un punto de quiebre esta edad gestacional porque aquí haremos el tamizaje universal de la toma de la glucosa con la finalidad de detectar diabetes gestacional, que es una de las principales patologías que causa complicaciones tanto en tu caso, como que te puede transformar en una paciente diabética, como también en tu bebé, que al final puede causar estragos que son tan severos como la muerte de tu bebé. Entonces, es importantísimo acudir a tu control prenatal también en estas edades gestacionales para hacer tu tamizaje de diabetes gestacional. A partir de las 35 semanas de edad gestacional, que no te parezca raro si tu médico especialista en ginecología obstetricia o quien te realiza el control prenatal te solicita un nuevo tacto vaginal con la finalidad de realizarte la pelvimetría y valorar de esa forma si hay eh, un encajamiento fetal, cómo está el feto con respecto a tu pelvis. Asimismo, haremos una reevaluación del estado general y veremos si es prudente solicitar nuevos exámenes para prepararte para el parto. Asimismo, a partir de esta edad gestacional, nosotros iniciaremos con la solicitud de las pruebas de bienestar fetal. Estas pruebas principalmente caracterizadas por los monitoreos fetales. Estos monitoreos, llamadas pruebas no estresantes, los que nos dan básicamente cómo van los latidos cardíacos de tu bebé en una duración de 20 a 30 minutos y poder detectar si es que existe o no existe alguna probabilidad de que tu bebé esté perdiendo su bienestar durante tu gestación. Asimismo, si tú te estás realizando tus controles de prenatales en un establecimiento de primer nivel, será el momento para referirte a un establecimiento de mayor nivel de complejidad si es que se te tiene que programar para una cesárea de forma electiva o programada. Ahora, doctor, ¿cuáles son los signos o los síntomas de alarma? Aquellos signos o síntomas que me deben hacer acudir de forma inmediata a mi establecimiento de salud donde me realizo mis controles o a la emergencia de los hospitales. Si es que yo poseo alguno de los siguientes signos o síntomas, debo acudir de forma inmediata a mi establecimiento donde me realizo mis controles. Si poseo fiebre, si es que presento sangrado por vía vaginal, si es que he padecido algún desmayo o mareo, si es que he convulsionado, si es que tengo dolor de cabeza intenso o permanente, si es que tengo visión borrosa, una visión con lucecitas, una visión como mosquitas volando llamados escotomas, si es que tengo a nivel de los oídos un zumbidito, si es que mi aumento de peso ha sido de más de 500 gramos por semana en el tercer trimestre, si noto que mis manos, mis pies o mi carita se están hinchando, si comienzo a ver pérdida de líquido por vía vaginal, un líquido que no lo puedo contener, que parece orina, pero tiene un olor similar a la lejía. Si poseo náuseas o vómitos intensos y repetidos, si tengo síntomas de ardor al momento de miccionar, si es que mi bebé no se está moviendo de forma regular, ¿cómo realizo el monitoreo de los movimientos de mi bebé? Mínimo tienes que hacerlo 4 veces al día, con una duración de 30 minutos. Si al final de las 4 veces mi bebé se ha movido en menos de 10 movimientos, debo acudir de forma inmediata a la emergencia. Asimismo, si yo tengo contracciones uterinas, mi barriguita se pone dura antes de las 37 semanas, debo acudir a la emergencia, porque podría significar una probable amenaza de parto en un bebé prematuro. Y vamos con una de las preguntas más importantes que siempre nos suelen hacer también nuestras mamitas. ¿Y cuándo me tomo las ecografías, doctor? ¿Cómo puedo yo ya ver la carita de mi bebé? ¿Cómo saber que mi bebé viene sanito? Son tres principales ecografías que debes realizarte durante toda tu gestación. Pueden ser más, probablemente sí, de acuerdo a los factores de riesgo o múltiples enfermedades o complicaciones que vayas a presentar durante tu gestación. Pero si estamos frente a una gestación sin factores de riesgo y sin complicaciones, son tres las primordiales. La primera que se debe realizar entre las 11 y 14 semanas, llamada la ecografía genética. En esta ecografía nosotros identificaremos y te diremos el número de embrioncitos, es decir, de bebitos que crecerán en ti. Lo más frecuente es que crezca uno, pero también tenemos las famosas gestaciones gemelares o los mellizos. Y si estaríamos frente a una gestación de mellizos o gemelar, si es que estos bebés vienen cada uno con su propia bolsita o con su propia placenta.
Asimismo, te haremos escuchar los latiditos de tu bebé, estimaremos de forma exacta cuál es tu edad gestacional y haremos un tamizaje de cromosomopatías. ¿Qué significa esto? Te diremos el riesgo que tiene tu bebé de padecer algún síndrome, como por ejemplo el riesgo que tiene tu bebé de desarrollar síndrome de Down. Asimismo, haremos un examen exhaustivo para detectar patologías uterinas o anexiales, presencia de miomas o presencia de tumoraciones a nivel de ovarios. Haremos un estudio de los vasos sanguíneos, principalmente las arterias uterinas, para de esa forma poder reconocer si estamos frente a una gestante que tiene factores de riesgo para desarrollar trastornos hipertensivos del embarazo, lo que conocemos frecuentemente como preeclampsia. Asimismo, identificaremos cuál es la longitud de tu cuellito uterino. Si está largo, es lo correcto. Si está corto, entonces nos pone bajo alerta. En la segunda ecografía, que es la ecografía que se realiza entre las 22 a 26 semanas, es la famosa ecografía morfológica. En ella nosotros detectamos anomalías estructurales que pueda tener tu bebé, como por ejemplo alteraciones en la columna vertebral, como por ejemplo hernias intestinales que pueda tener tu bebé, el famoso labio leporino con paladar hendido todavía, ¿no? Asimismo, reconoceremos los objetivos si es que no se lograron de la ecografía anterior, aquí los lograremos. Lo más importante, lo que no más nos preguntan, doctor, ¿cuándo podré saber el sexo de mi bebé? ¿Es masculino, es femenino, varoncito, mujercita? A partir de esta ecografía, en esta ecografía morfológica, nosotros te daremos con el 100% de exactitud cuál será el sexo de tu bebé. Y la tercera ecografía que se realiza a partir de las 34 a 36 semanas, que básicamente es una ecografía para ver vitalidad, crecimiento y cómo se encuentra tu placenta. ¿No? En esta ecografía nosotros estimaremos cómo ha sido el crecimiento de tu bebé. Asimismo, diagnosticaremos anomalías placentarias que al final puedan causar alteración en el flujo de los nutrientes y de la sangre que van a tu bebé y que podrían condicionar más adelante a sufrimientos fetales. Asimismo, veremos cuáles son las características de tu líquido amniótico. ¿Tienes poco líquido o tienes bastante líquido? Doctor, durante mis controles prenatales, ¿seré evaluada por otros servicios? Sí, principalmente por el servicio de nutrición frente a una gestante que tiene factores de riesgo con índice de masa corporal alto o gestantes que tienen ganancia de peso mucho más allá de las ya mencionadas. Entonces, nosotros tenemos que solicitar evaluación por otro especialista como el nutricionista para que de esa forma nos ayude a darle una dieta adecuada para que nuestra gestante disminuya los factores de riesgo y de esa forma no haya complicaciones durante tu gestación. También te enviaremos al servicio de psicología para que el psicólogo realice un tamizaje acerca de violencia física y sexual que puedas estar sufriendo, así como probables trastornos psicológicos que puedas tener, como por ejemplo depresión. Desde la primera consulta te enviaremos al servicio de odontología con la finalidad de buscar probables patologías dentarias que condicionen infecciones más adelante, tanto para ti como para tu bebé. Y también a partir de las 20 semanas te enviaremos al servicio de psicoprofilaxis, en la cual las obstetrices encargadas se encargarán de hacerte ver tu gestación de forma positiva y te prepararán para la gestación, tu parto y tu puerperio. Doctor, ¿y mis vacunas? Hay vacunas que sí debes colocarte durante la gestación, entre ellas la vacuna del COVID-19, que te las colocas hasta en 3 dosis a partir de las 12 semanas. Doctor, ya me vacuné antes de quedar embarazada, ya no hay necesidad de volverte a vacunar. La vacuna de la influenza, que es para gestantes a partir de las 20 semanas de embarazo, se aplica una sola dosis de manera anual. La vacuna para la hepatitis B, que se coloca a partir de las 20 semanas del embarazo, se coloca por máximo de 3 dosis y entre cada dosis y dosis debería haber un paso de tiempo de aproximadamente 3 meses. Para la vacuna del tétano y de la difteria necesitas 2 dosis. Si nunca te has vacunado para ninguno de estos patógenos, la primera dosis te la colocarás inmediatamente después de haber terminado tu primer control prenatal y la segunda dosis será colocada a partir de los 2 meses después o a partir de las 20 semanas de edad gestacional. Y para reforzar estas dosis,
También solicitaremos la aplicación de la DTPA, que se coloca entre las 27 a 36 semanas de edad gestacional y solamente necesitas una sola dosis. Con esto finalizo mi exposición acerca de la importancia de los controles prenatales y recuerda que tu bienestar, tanto tuyo como de tu bebé, es muy importante y está a cargo de nosotros, pero la responsabilidad de asistir a tus controles prenatales de forma periódica y continua es responsabilidad tuya. Muchas gracias. Muchísimas gracias y felicitaciones, doctora Arevalo. Mientras los participantes van redactando sus preguntas, en caso las tengan, la pueden realizar en el apartado de chat de Zoom. ¿Podría brindarnos alguna recomendación adicional respecto al tema expuesto el día de hoy? ¿Sí, sí, ¿se me escucha? Sí, claro, que los controles prenatales al final salvan vidas y mantienen el bienestar tanto de la mamá como del bebé. Los controles prenatales son gratuitos y se realizan en cualquier establecimiento de salud el cual esté más cercano a tu hogar. Si te detectan en algún momento algún factor de riesgo, inmediatamente serás derivada mediante referencia hacia un hospital de mayor complejidad. Aquí en el Hospital Arzobispo de Loaiza nosotros vemos justamente este tipo de gestantes con factores de riesgo y estamos abiertos de brazos para recibirte en cualquier momento. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor. Tenemos una consulta. Nos preguntan, ¿a qué se debe un ACV después de una cesárea? Los accidentes cerebrovasculares después de la cesárea, si bien es cierto, no es parte del tema, pero la frecuencia de estos muchas veces tienen que ver con la pérdida sanguínea durante esta cirugía. Recordemos que la cesárea es una cirugía mayor y como toda cirugía tiene sus propias complicaciones. Cualquier procedimiento que se lleve a cabo en el cuerpo de un ser humano tiene sus propias complicaciones y una de las complicaciones dentro de la cesárea es que puede haber presencia de sangrado en gran cantidad. Cuando hay presencia de este sangrado, sí podría llevarnos a tener algún grado o algún tipo de accidente cerebrovascular. Yo supongo que esta pregunta lleva básicamente, por ejemplo, a la isquemia en las enfermedades tipo Sheehan, pero básicamente sucede por eso. Muchísimas gracias, doctor. Nos preguntan, ¿qué recomendaciones daría del trato del profesional hacia nuestras gestantes? La recomendación más importante es la empatía que debe tener el profesional y la responsabilidad y el buen trato. Recordemos que nosotros como profesionales de salud estamos viendo no solamente estamos viendo a un paciente, estamos viendo a dos pacientes y de acuerdo al trato que brindemos y la forma en cómo nos comuniquemos, ya sea de forma adecuada, precisa, clara y sencilla, ayudará a que nuestras gestantes retornen nuevamente a su cita o a su consulta. Muchísimas gracias, doctor. La siguiente pregunta es, ¿el suplemento madre puede reemplazar al sulfato ferroso y al ácido fólico? Depende de qué tipo de suplemento madre, porque vemos muchos suplementos madres en la calle. Aquellos suplementos que pueden reemplazar al sulfato ferroso que nos brinda el Ministerio de Salud a través de la estrategia sanitaria en farmacia son aquellos que contengan como mínimo 60 miligramos de hierro elemental en hierro elemental, perdón, y en ácido fólico como mínimo 0,4 miligramos de ácido fólico o 400 microgramos. Aquellos suplementos que tengan menos, porque hay algunos suplementos madre que tienen solamente 30 miligramos de hierro elemental, no condicionarían a la cantidad necesaria de suplemento que tú necesitas durante tu gestación. Muchísimas gracias, doctor. Tenemos otra consulta. Nos preguntan, tengo una gestante de 22 semanas, ¿qué vacunas puedo aplicar como primera dosis?
Nunca ha recibido vacuna alguna. Como primera dosis podrías aplicarte la vacuna de difteria, tétano, pertusis, que es la famosa DTPA a partir de las 20 semanas. Como única dosis, la vacuna de la influenza. Y si nunca has recibido una vacuna para la hepatitis B a partir de las 20 semanas, también podrías recibir la vacuna para la hepatitis B. Muchísimas gracias, doctor. Tenemos otra consulta. ¿Me van a hacer ecografías en todos los controles? No, las ecografías van a ser de acuerdo a la necesidad de tu gestación y de acuerdo a la evaluación que realice el profesional que te está realizando tus controles prenatales. Como mencioné durante la exposición, lo mínimo que debes tener durante toda tu gestación son tres ecografías: la genética, la morfológica y la de crecimiento y bienestar de tu bebé. Pero si encontramos como profesionales de la salud alguna complicación o detectamos y diagnosticamos alguna enfermedad, sí podemos solicitar en menos corto tiempo más ecografías para poder seguir evaluando el bienestar de tu bebé y poder detectar complicaciones en tu bebé a tiempo. ¿Qué pasa si presento alguna enfermedad como diabetes o presión alta? Si tú presentas alguna enfermedad como diabetes o presión alta, tus controles ya no deberían ser realizados en el primer nivel de atención. Tu centro de salud o tu puesto de salud tendrá que referirte a un establecimiento de salud de mayor complejidad, como por ejemplo el Hospital Loaiza u otros hospitales también del mismo nivel de complejidad, ya que necesitas, además de la evaluación de un especialista como el ginecólogo obstetra, también necesitas la evaluación de otros especialistas. En el caso, por ejemplo, de la diabetes, nuestra evaluación de ginecólogos tiene que ir de la mano, por ejemplo, con el endocrinólogo. Y si es un diagnóstico de un trastorno hipertensivo del embarazo que necesita el consumo de antihipertensivos, con el cardiólogo. Muchísimas gracias, doctor. Y como última pregunta, nos consultan, ¿qué debo llevar a mi primera consulta prenatal? A tu primera consulta prenatal debes llevar principalmente, si te has realizado una ecografía, la ecografía que confirma tu gestación. Y también debes llevar principalmente a tu pareja. Si te has realizado algún examen o si tienes, por ejemplo, algún antecedente de alguna enfermedad antes de la gestación, también debes traernos esos datos. Si eres consumidora de algún tipo de fármaco de forma continua, también tienes que darnos esa información. Muy bien, doctor. Tenemos una pregunta extra. Nos consultan en qué horario se podría dar el hierro y el ácido fólico. ¿Cuál sería el horario ideal y junto con qué alimentos? El hierro tiene una cosa en particular, que no suele absorberse con alimentos, suele absorberse sin alimentos. Por eso, la norma técnica del Ministerio de Salud menciona que los mejores horarios para el consumo del hierro son a las 11 de la mañana, después que ya has desayunado y ha digerido tu estómago los alimentos, y antes de almorzar cuando tu estómago está todavía vacío. Y se debe consumir principalmente con alimentos cítricos, es decir, con aquellos alimentos que tengan vitamina C. Es por eso que nosotros recomendamos la toma de hierro y ácido fólico junto a jugos cítricos como un jugo de naranja, una limonada, un jugo de maracuyá. Muchísimas gracias, doctor. Muchísimas gracias también a todos los presentes que se han conectado el día de hoy y los invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube. Nos pueden encontrar como Hospital Nacional Arzobispo Loaiza. Ahí podrán ver nuevamente las telecapacitaciones y tele-IEC. Asimismo, los invitamos a escribirnos en los comentarios otros temas de interés que les gustaría que se llevaran a cabo próximamente. Y con nosotros sería hasta una próxima tele. Y ese ha sido un honor el tener el día de hoy con nosotros al doctor Arevalo. Esperamos contar nuevamente con usted en una próxima oportunidad. Muchísimas gracias, doctor. Muchas gracias, hasta luego con todos. Ha sido un gusto.